Sean bienvenidos a este su programa Pedagogos para ti. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz y hoy les hemos preparado un programa especial dedicado a los biomas. Los biomas son un área geográfica de gran tamaño. Cada una de estas áreas posee algunos grupos de animales y plantas que son capaces de permanecer en lugares debido a su capacidad de adaptarse a este tipo de entorno en particular. Los cambios en una región, como el clima y la distribución geográfica, diferencian a los biomas del resto del mundo. Tendremos enlaces en vivo con nuestros corresponsales y como invitados para platicarnos acerca de su trabajo que están realizando a dos grandes especialistas en el campo de la investigación sobre la selva y la sabana, las investigadoras Pamela Javier y Nayeli Cervantes. Ahora nos enlazaremos vía telefónica con nuestra corresponsal Cecilia Tagle, que nos hablará sobre el bosque de coníferas. Gracias, Juan. Como te comentaba, hablaremos sobre el ecosistema de bosque de coníferas y para ello tenemos información de último momento. Este bosque se caracteriza en regiones montañosas templadas y frías y se encuentra desde el nivel del mar hasta el límite de la vegetación arbórea. El conjunto de bosques de coníferas ocupa aproximadamente el 15% del territorio del país, la mayor parte de la cual corresponde a las formaciones dominadas por pinos o Pinus quercus, ubicados en los límites de Michoacán y el Estado de México. Y es aquí donde llega la mariposa monarca a pasar el invierno. Se le conoce como bioma de los árboles alargados siempre verdes. A diferencia de las selvas, este tipo de vegetación está claramente dominado por una sola especie. Esta dominancia nos permite diferenciar varios tipos de bosque de coníferas. En cuanto a la flora, abundan árboles muy altos, pinos y abetos, y comúnmente se cubren de nieve durante la época invernal. Los bosques de coníferas son una fuente muy importante de madera y celulosa, y su fauna tiene gran diversidad dependiendo del tipo de vegetación que lo conforma. Incluye especies con grueso pelaje que les permite soportar las bajas temperaturas. En este ecosistema se pueden encontrar mamíferos como oso, lobo, armiño, venado cola blanca, lince, tejón, castor y ardilla. Los ácaros dominan la capa hojarasca y los insectos son muy abundantes, aunque no muy diversos, y con frecuencia se comportan como plagas que producen efectos devastadores, como es el caso de la mosca sierra o el escarabajo, que afectan a varias especies de pinos. Abundan diferentes especies de aves, incluyendo al pájaro carpintero, los pinzones, los jilgueros y reyezuelos. Por el momento, esa es toda la información. Regreso contigo. Muchísimas gracias por la llamada, Ceci. Ella fue nuestra corresponsal Cecilia Tagle, reportando vía telefónica desde el bosque de coníferas, donde vimos la importancia que tiene para todos los seres vivos que cohabitamos el planeta. Ahora nos enlazaremos con nuestro reportero Luis Ángel Santa Cruz. ¿Qué tienes para nosotros, Luis? Buen día, Juan Carlos. Me encuentro transmitiendo desde el desierto, donde el clima es extremadamente caliente y seco. Esto se debe a que soplan vientos suaves, pero muy constantes, que evaporan cualquier tipo de humedad que quisiera desarrollarse en este entorno. Qué bien, Luis, muchas gracias. En ese lugar, ¿qué tipo de flora y fauna podemos encontrar? Te puedo comentar que es muy difícil la sobrevivencia y supervivencia de la flora y la fauna, ya que el calor hace que la zona no sea fértil para cualquier tipo de vegetación, además de que la fauna no es muy vasta. Las fuentes de agua son demasiado escasas y suelen morir de deshidratación los animales que pudiesen habitar aquí. Muy bien, Luis, muchas gracias. Oye, ¿podrías hacernos mención de qué especies logran desarrollarse en este clima? Claro que sí, Juan Carlos. En el caso de las plantas predominan los cactus, arbustos, cardón, árbol de camello y saguaro. Al fin de que todas estas plantas puedan sobrevivir en el desierto, deben de ser capaces de recoger y almacenar agua presente. También deben de ser capaces de reducir la evaporación del agua de sus troncos y de las hojas. En cuanto a los animales más abundantes, podemos encontrar serpientes, lagartos, tarántulas, dingos, puercoespines, coyotes, camellos, dromedarios, además de diversos tipos de roedores, insectos, arácnidos, además de aves de rapiña como lo son los cóndores, buitres, águilas y halcones. Esto por mencionarte algunas especies. Por supuesto que también podemos encontrar animales más grandes y que son capaces de alimentarse de los pequeños,
No se sorprenda si llegásemos a encontrar pumas e inclusive algunas hienas. Qué bien, Luis. Oye, al inicio me comentabas que el clima es extremo. ¿Qué temperaturas son las que se viven en este tipo de lugares? Mira, las temperaturas oscilan por las noches hasta los menos 10 grados centígrados y por el día llegan a sobrepasar los 45. Hace un calor sofocante. Los seres vivos que subsisten en este bioma han aprendido a adaptarse. Las temperaturas son demasiado cálidas o muy frías, por lo tanto deben de sobrevivir con muy poca agua y comida. La mayoría de los animales que viven en el desierto son nocturnos. Esto significa que duermen durante el calor del día y están activos durante toda la noche. Vaya que son extremas las condiciones en ese tipo de lugares, Luis. Oye, aprovechando, ¿qué extensión llegan a tener esos biomas y en dónde los podemos encontrar? Sus dimensiones son diversas y variadas. Por ejemplo, el desierto del Sahara en África tiene una extensión total de más de 3.5 millones de kilómetros cuadrados. Es el más grande y famoso del mundo. En el caso de nuestro país, México, podemos encontrar nuestras extensiones en los estados de Chihuahua y Sonora. Su ubicación dentro del mundo son América del Norte y del Sur, África, Asia y Australia. Cabe mencionar que en la mayoría de los desiertos pasan años sin que haya precipitaciones. Esto quiere decir que por lo regular no hay lluvias. Pues así es, Juan Carlos. Sin más por el momento, mando cámaras y micrófonos al estudio. No sin antes desearles una larga y productiva vida en sociedad a todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Y para profundizar más en el tema, tenemos como invitadas a dos grandes especialistas, las investigadoras Pamela Javier y Nayeli Cervantes, que nos hablarán acerca de los biomas de la jungla y la sabana. Por favor, si nos pueden comentar algunas de las características principales de estos dos biomas. Muy bien, acabas de decir jungla, que precisamente es uno de los sinónimos que tiene la selva, o también se le denomina bosque lluvioso o tropical. Entre las características de esto, primero te comento que selva viene del latín silva, que significa terreno arbolado, es decir, posee grandes cantidades de árboles y de hecho es el número 1 en vegetación, tiene 2/3 partes de la biodiversidad de todo el mundo. Por favor. Bueno, en el caso de la sabana es un bioma en medio del bosque tropical y lo que sería el desierto. Este bioma no tiene mucho calor, pero tampoco es muy frío, dependiendo de la estación del año en la que se encuentre, y es la número 1 en reserva de vida salvaje. Perfecto. ¿Cuál es el clima que maneja? Muy bien, pues en la selva el clima está un poco tropicalón. Las temperaturas oscilan entre los 18 y los 29 grados centígrados. No nos vamos tampoco al extremo del frío ni al extremo del calor. Las temperaturas son regulares y a menos que en algún tipo de selva quede a mayor latitud donde los vientos pegan un poco más fuerte y pues haría un poquito más de frío, pero las temperaturas no rebasan esos límites entre 18 y 29 grados. Bueno, y en la sabana, como te comenté antes, hablamos de dos estaciones del año, lo que sería la estación de lluvia y la estación de sequía. En la estación de lluvia la temperatura promedio es de 16 grados centígrados y en la temporada de sequía llega a ser hasta de 32 grados centígrados. Como ves, no es un clima demasiado caluroso como sería en el desierto, pero tampoco es muy seco y no tiene mucha humedad. Bueno, ¿en qué regiones podemos encontrar cada uno de estos biomas? La selva, en primer lugar tenemos la número 1 a nivel mundial, que es el Amazonas, que se encuentra en Brasil, en Sudamérica. En segundo lugar tenemos el Congo, en África. También tenemos en Nueva Guinea, en Guatemala, en Madagascar. Y en México, orgullosamente, tenemos una selva, que es la selva lacandona, que se encuentra en el estado de Chiapas. Y en la sabana, pues la más grande está en África, luego seguiría Madagascar, la India y en nuestro continente también tenemos, que sería en Sudamérica. Qué bien. Dentro de la flora y la fauna, ¿cuáles son las características que tiene cada uno de estos? Bueno, me adelanto. Te digo que la selva tiene muchísima vegetación. Entre las características, por ejemplo, de los árboles, tienen 30 metros o más. También existen estas lianas, que son grandes líneas, digámoslo así, de los árboles por donde los monos araña, los aulladores, que son
en las copas de los árboles puedes apreciar guacamayas escarlatas, monos aulladores, monos araña. En el suelo podemos también ver anacondas, en el agua también. Anacondas, estas serpientes que se camuflajean muy bien en los árboles, tapires, coatís y un sinfín de variedades de especies. De hecho, no todas están, digamos, registradas porque hay muchísimas especies, pero no todas están contabilizadas, digámoslo así, porque hay lugares en donde la tecnología y los investigadores no han podido llegar. Por favor. Bueno, a comparación de la selva, la sabana es muy escasa tanto en flora como en fauna. En flora pues tenemos escasos árboles, unos tan separados de otros. Lo que más abunda serían los pastizales, que es de lo que se alimentan los rebaños, que en el caso de la fauna serían las cebras, los ñus, de los que se alimentan los depredadores como los leones, también los leopardos. Otro tipo de animal serían los elefantes, las jirafas. ¿A qué tipo de amenazas se enfrenta cada uno de estos? Pues bueno, yo tengo una mala noticia. Anteriormente la selva tenía una extensión del 14% en todo el planeta. Sin embargo, con la mano del hombre esto se ha reducido a un 6%. Entre otras amenazas pues son obviamente el cambio climático, el uso de aerosoles, la contaminación del agua, del suelo y del aire. Todo esto hace que este tipo de bioma se vaya reduciendo cada vez más y la tala de árboles también es un problema gigantesco, porque al reducirnos esta vegetación va proporcional a la flora y a la fauna de estos países. Bueno, aunque no tenemos tanta biodiversidad en la sabana, tenemos varios conflictos. Uno sería, como te comentaba, las estaciones del año, que son solamente dos. En el tiempo de sequías hay miles de incendios. Entonces, las plantas se han modificado ellas solas para que se hagan como más gruesas. Entonces, realmente los incendios, en un incendio normal, solamente el 10% de las plantas mueren en un incendio. Entonces, todas las demás sobreviven a este mismo. Y otra amenaza sería que, por ejemplo, las lluvias. La lluvia controla todo aquí. Entonces, por ejemplo, en el calentamiento global, con más calor y menos lluvia, entonces lo que serían los pastizales no podrían crecer, entonces los rebaños no pueden comer y entonces los depredadores no pueden comerse a los rebaños y entonces este bioma desaparece poco a poco. A manera de cierre, ¿cómo podríamos concluir esta sesión con sus aportaciones? Pues mira, más que todo generar conciencia que aunque no vivamos en ese tipo de biomas, debemos de cuidarlos. ¿Por qué? Porque nos aportan gran cantidad de cosas. Tenemos que mantener un equilibrio entre estos biomas porque recordemos que el planeta Tierra es el único planeta donde puede existir vida y tenemos una biodiversidad tan grande que debemos de seguir conservando. Y bueno, pues aparte de crear conciencia, simplemente compensarlo, también hay que tener día a día un acto con el planeta. Ya hay varias campañas de ecología, sobre reciclado, sobre basura orgánica, inorgánica, cuidado del agua. Todos podemos poner un granito de arena para cuidar este planeta que, como dice Pamela, solo tenemos uno y lamentablemente todos vivimos aquí y todos tenemos que hacer algo por vivir mejor aquí. Ellas fueron las investigadoras Pamela Javier y Nayeli Cervantes. Nos despedimos, los esperamos en la próxima emisión y hasta luego, que tengan un buen día.